Okay, hello, my dear students. Welcome to another lesson. Today, I'm going to talk about relative clause, my dear students. Okay, chicos y chicas, tengan ustedes muy buenas noches. Okay, hoy nuestra clase en este caso es cláusulas relativas. Okay, okay. Pay attention, please. Prestar mucha atención, chicos. Okay, relative clause. In this case, we use relative clause um, add, add extra information to a sentence by defining a noun. Tenemos que tener en cuenta que nosotros utilizamos una cláusula relativa más que todo para añadir una información extra a una oración para poder definir el nombre. ¿Ok? Ahora, you know, tienes que saber. The relative clause we divide two ways. Las cláusulas relativas lo dividimos de dos formas o están divididos de dos formas. Defining and not defining. ¿Ok? Repeat it one more time. Defining, no defining. En este caso hablamos de cláusula relativa definida y de cláusula relativa no definida. Ok, defining. Let's go to talk about defining. Vamos a hablar un poquito en este caso de las cláusulas relativas definidas. Ok, remember, los definidos, las cláusulas relativas definidas dan información relevante. Ok, solamente dan una información relevante, algo normal de lo que se pueda escribir en una oración, de lo que se puede realizar en una oración. But you know, identify or classify a noun, pero tienes que tener en cuenta que identifica o clasifica un nombre. Without the information, the sentence will not make sense. Don't use comma. Tenemos que tener en cuenta que las cláusulas relativas definidas no llevan coma. No llevan coma. In this case, the relative clause, the arts. Cuando nosotros hablamos de las cláusulas relativas definidas, estamos hablando which, that, when, who, whom, that, whose, where. Repeat it one more time. Which, that, when, who, whom, that, whose, where. Okay? There is a relative clause defining. A eso decimos cláusulas relativas definidas. ¿Ok? Easy. Yes, muy sencillo. Ahora, I explain about relative clause defining. Ahora te voy a explicar en este caso las cláusulas relativas definidas. ¿Ok? Pay attention, please. Presta mucha atención, por favor. A ver. Ok. Pay attention, please. Look here, please. Miremos esta parte. Ok. In this case, we are talking about who y whom. Vamos a hablar en este caso de dos cláusulas relativas definidas. Ok, who y whom. Who is the meaning in Spanish, quién. Who is the meaning in Spanish, quién. All these relative clause we use only for people. Tienes que tener en cuenta que estas dos cláusulas relativas significa quién. Y los dos en este caso se utiliza para personas. But what is the difference, teacher? Profesor, ¿cuál es la diferencia? Well, in this case, the difference that is who we use for subject pronoun y whom we use for object pronouns. Ok, tenemos que tener en cuenta que el who se utiliza para pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you, y they. That is subject pronoun. For Andy, we use only for who. Okay? Whom. We use for object pronoun. Who se utiliza para, en este caso, para pronombres de objeto.
In this case, we are talking about, en este caso hablamos, me, you, him, us, it, them, her. That is the object pronoun. A esto decimos pronombre de objeto. Remember, who gives more information about a person. El who da más información acerca de una persona. Who, to ask which person receives an action. En este caso nos dice o nos manifiesta que el who recibe la acción, va a recibir una acción. O en cuál de las personas recibe una acción. ¿Ok? Muy bien, look at here. Juan spoke to Anna. Juan is the subject pronoun. Anna, that is the object pronoun. Tienes que tener en cuenta, si nosotros vemos esta oración, Juan viene a ser el pronombre personal y Ana viene a ser el objeto de pronombre. ¿Ok? Que acá podría ser, en vez de Ana, podría ser her. Juan spoke to her. Juan habló a ella. Juan spoke to Anna. ¿Ok? That is very easy. Entonces, acá tenemos la oración. Juan spoke to her o Juan spoke to Anna. ¿Ok? Ahora, simplemente en vez de Ana, en vez del nombre de Ana, lo he reemplazado con un objeto de pronombre, en este caso con her. ¿Ok, chicos? That is very easy. That is the difference. Ahí nosotros encontramos la gran diferencia, que who se utiliza con pronombres personales y who se utiliza con objetos de pronombres. Objetos de pronombres. ¿Ok? We continue. Continuo. Which is that? Okay, if you look here, well, in this case, which is that is the same meaning also. Tienes que tener en cuenta que estas dos cláusulas relativas tienen el mismo significado. Significa que. Ok, significa que. But also we use, in this case, to give more information about a thing. Tienes que tener en cuenta que también proporciona o da más información acerca de objetos. Ok. Ahora, what is the difference between here? Profesor, ¿dónde se encuentra la diferencia entre estos dos phrases? En estas dos palabras, frase o palabra. Ok. That we use only for defining clause. El that yo lo utilizo para una cláusula definida. Y which we use for no defining clause. El which yo lo utilizo para una cláusula no definida. ¿Ok? Repeat one more time. El that yo lo voy a utilizar para una cláusula definida. El which lo utilizo para una cláusula no definida. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una cláusula definida y una cláusula no definida? Que la cláusula definida simplemente proporciona información. La cláusula no definida ahí te brinda una información extra. ¿Ok? Y la cláusula definida no lleva coma y la cláusula no definida lleva coma. That is the big difference. Ahí encontramos la gran diferencia. Where. Where also there is a relative clause. Tienes que tener en cuenta que where también es una cláusula relativa. There is a meaning donde. Donde. Okay, but in this case, my dear students, in this case, we use only for get information about a place. En este caso, se utiliza solamente para dar información del lugar. That's all. Only for place. Solamente para dar información del lugar. If you look at the example, number one, si miramos el ejemplo número uno, the hotel where we stayed was very small. El hotel donde nosotros estuvimos hospedados estuvo muy pequeño. Estuvo muy pequeño. What are you doing this relative clause? Only give the information about a hotel. Simplemente nos da la información acerca de este nombre, en este caso del hotel. ¿Qué nos quiere decir? Que el hotel donde nosotros nos hospedamos estuvo muy pequeño. ¿Qué nos está dando esta cláusula relativa? Información del hotel. That's all. Eso es todo. You are talking here
The hotel is the place. Tienes que tener en cuenta que el hotel viene a ser el lugar. Whose. Whose we use only for person or for people. Tienes que tener en cuenta que whose se utiliza solamente para persona. Okay. Also to find out which person something belongs to. ¿Qué nos quiere decir? Que simplemente en este caso, para saber a qué persona le pertenece algo. Para saber a qué persona le pertenece algo. Also we use for a possessive pronouns. También en este caso se dice que se utiliza con pronombres posesivos. Like my, your, his, her, our, their. That is the possessive pronoun. A eso decimos pronombres posesivos. Ten en cuenta que los pronombres posesivos reemplazan un pronombre personal. The I is my, the you is your, the they is their, the it is its, the he is his, the they is their, the she is her, the it is its. Okay? That is the object pronouns. We continue. Ok, ya tú sabes que el whose significa cuyo, se utiliza solamente para persona. Ahora, solamente se utiliza también con pronombres posesivos. Cuando hablamos de pronombres posesivos, estamos hablando de estos pronombres posesivos, de my, que en este caso reemplaza al pronombre personal I, de your, en este caso reemplaza el pronombre personal you, de his, que reemplaza el pronombre personal he, de her, que reemplaza el pronombre personal she, de our, que reemplaza el pronombre personal we, de their, que reemplaza el pronombre personal they. Esos se dicen que son pronombres posesivos. Ok, we continue. Continúo. Ok, ok. Let's go to here. No defining. Dan información extra. ¿Qué nos quiere decir? Que te van a dar una información fuera de lo normal. En este caso, una información extra. A not defining relative clause add extra information about a noun which already has a clear. ¿Qué nos quiere decir? Una cláusula relativa no definida proporciona o añade información extra acerca de un nombre, ¿ok? Ahora, remember, no defining, in this case, always go to comma, siempre llevan coma, siempre, ¿ok? We use for a person, animal, or thing. Tienes que tener en cuenta que se utiliza para persona, animal o cosa, or place, también para lugar, ¿ok? Who, which, where, whose, when. Son cláusulas relativas que se utilizan también para los no definidos. ¿Ok? Ok. Did you look here? Si nosotros vamos acá, defining relative clause. Cláusulas definidas. Remember, don't use comma. Acá no utiliza la coma. La cláusula relativa definida no utiliza coma. In this case, look at example, in this case with this relative clause, who, the, or whom. Tenemos que tener en cuenta que todas estas cláusulas relativas se utilizan para personas. ¿Ok? A ver, there are people who survived the earthquake, the earthquake. Ahí están las personas quienes sobrevivieron del terremoto. Ahora, if you look here, why are right, who or that? ¿Por qué se escribe who or that? Porque estamos hablando en este caso de personas. Tienes que tener en cuenta que estos cláusulas relativas simplemente nos dice que dan informaciones del nombre. ¿Quién es el nombre acá? People, personas. Ok, we talk to the woman who we have helped. Ahora, whom. Simplemente en este caso da informaciones acerca del nombre, en este caso de la mujer. Pero tienes que tener en cuenta que el who se utiliza con nombres posesivos. Perdón, con nombres, con
pronombres de objetos, ¿sí? El whom se utiliza con pronombres de objetos. Tienes que tener en cuenta. ¿Ok? Muy bien. A ver. We continue here. Does the man that I spoke to last week. Ahora, you look here. ¿Por qué va el that acá, profesor? ¿Por qué va la cláusula relativa that? Porque estamos hablando del hombre. El hombre en este caso se utiliza para, es un varón o es persona. Por lo tanto, el that se utiliza para persona. ¿Por qué se dice que es una cláusula relativa definida? Porque no lleva coma. Porque simplemente dan información. ¿Ok? Does the woman who stole my cat. Why is who? ¿Por qué va who? Because they are talking about woman, porque estamos hablando de la mujer. Por lo tanto va who. Okay, which is that? Which is that? Why are you write that? Or which? ¿Por qué se escribe, por qué se dice cuando debemos utilizar which is that? When you use for animal and thing, cuando nosotros utilizamos para animal y objetos. ¿Ok? I saw the dog. Yo vi al perro. If you look here, we use which and that. Si tú observas, nosotros hemos escrito which or that. Why? ¿Por qué? Because talking about the dog. Porque en este caso estamos hablando del perro. Y el perro viene a ser un animal. ¿Verdad? Ok. Ahora, ¿qué hace qué función cumple esta cláusula relativa? Simplemente de dar informaciones acerca de este animal. Yo vi al perro que estuvo atrapado en el edificio. ¿Ok? Ahora, I wrote my essay on a photo which was taken by Roberto Capa. ¿Qué nos quiere decir? Yo escribí mi trabajo en una foto que estuvo tomada por Roberto Capa. Ahora, photo is a noun. Foto es un nombre. In this case, which gives the information about photo. En este caso, which da información acerca de este nombre, photo. The book which that I read is very interesting or is very interesting. Okay, what is the noun? Book. Why are you right which? Because they are talking about book. In this case, there is seen. Ahora, ¿por qué nosotros hemos escrito which or that? Porque en este caso hablamos de libro y por lo tanto libro es un objeto, ¿verdad? Es un objeto. Okay, we continue. Continúo. A ver, continue. Where we use only for a place. Remember, where. Where is the meaning donde. Tienes que tener en cuenta que where significa donde. Y where gives the information about the place. Tienes que tener en cuenta que también where da informaciones acerca de lugares. Only the place. Solamente de lugares. No more. That is the place where we can be safe. Este es el lugar donde nosotros estamos seguros. O nosotros podemos estar seguros, ¿ok? ¿Ok? Ok. That's the university where I studied. Esa es la universidad donde yo estudié. Why I write where? ¿Por qué escribí where? Because they are talking about university. University. The university. The university. They are talking about the place. En este caso hablamos del lugar. ¿Y cuál es el lugar? Universidad. ¿Ok? Por eso que en este caso hemos escrito where, porque estamos hablando de un lugar. Ahora, si tú te das cuenta, este where está dando información de este nombre, de esta universidad en este caso. When. When we use only for the time. Is the meaning cuando. Tienes que tener en cuenta que esta cláusula relativa significa cuando y se utiliza simplemente para dar informaciones de tiempo. Nada más. Monday was the day when the hurricane hit. ¿Ok? Si tú te das cuenta, escribí when. ¿Por qué? Porque simplemente estoy hablando de tiempo. Whose, possession. Tienes que tener en cuenta que whose solamente se utiliza con nombres posesivos. Does the lady whose the daughter become famous?
Ahora, ¿por qué escribí whose? Porque ya tú sabes que whose también se utiliza para persona. Y en este caso lady viene a ser persona. Ok, thank you. No definen relative clause. Ahora, las cláusulas relativas no definidas, ya tú sabes que te dan información extra, fuera de lo normal. Y usan coma. Who, ya tú sabes que se utiliza para persona. My brother, comma, who is a sergeant, live in London, sorry. My brother, who is sergeant, live in London. Ok, si tú te das cuenta, hay dos informaciones extras. Que mi hermano es un cirujano y vive en Londres. Hay dos informaciones. ¿Por qué escribí who? Porque estoy hablando de persona. En este caso de mi hermano. Which se utiliza solamente para objeto. My car. Si tú te das cuenta, which escribo porque está hablando de un objeto, que es my car. Is parking over there. Is very old. ¿Ok? Acá me da, en este caso, información de objetos, que en este caso es mi carro. When, we use only for a time. When se utiliza solamente para el tiempo. Solamente cuando se habla de algo de tiempo. For example, next Saturday, when I travel to Mexico, is my birthday. If you look here, one comma, second comma. There are two extra information. Hay dos informaciones extra. ¿Ok? ¿Ok? That is very easy. Es muy sencillo. Why are you right when? ¿Por qué escribiste when? Because there is, in this case, there is about time. Porque habla de tiempo. Next Saturday, el próximo sábado. Where, we use for play. Where, we use for play. Where se utiliza para lugares. Córdoba, where I was born, in nice town. Córdoba, donde yo nací, es un pueblo bonito. Ahora, si tú te das cuenta, solamente hablamos del lugar, que en este caso viene a ser Córdoba. Por eso que hemos escrito where. Ahí está, where. El whose ya sabes que utiliza para se utiliza, se utiliza con los pronombres posesivos, con los nombres posesivos. Ahora, no solamente se utiliza para nombres posesivos, sino para persona también. Carmen, habla de persona. Carmen, whose brother is in your class, is my boyfriend. Si tú te das cuenta que hay un nombre posesivo. Thank you, my dear students. Okay, look at example, please. Miramos el ejemplo. The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci, who was the also prolific engineer and inventor. Si nosotros observamos, what is the relative clause? Who. Acá está en este caso la cláusula relativa. Why are you right? Who. ¿Por qué escribe esta cláusula relativa acá? Because we are talking about Leonardo da Vinci. Porque estamos hablando de Leonardo da Vinci. My brother who lives in USA will come in Friday. Who are talking? ¿De qué hablamos? My brother. For any that is who. Como hablamos de mi hermano, hablamos de persona, por lo tanto va who. That is in the corner which is covered with books in bracket. Repeat again. That is in the corner which is covered with books is bracket. Ahora, si tú observas en esta oración, you look these sentences, the sentences begin with a thing or with a object. Tienes que tener en cuenta que la oración empezó con un objeto. En este caso, that is. En este caso, el escritorio. Which. I write which because they are talking about the thing. Yo escribo which porque estoy hablando en este caso de un objeto. Ahora, ¿por qué se dice que es no definida? Porque hay dos comas, one y two. No necesariamente tiene que haber dos comas, puede haber una coma. También se dice que es no definida. My friend who won the last match is now in the final. Who? Why are you right who? ¿Por qué escribiste who? Because they are talking about the person. ¿Por qué estamos hablando de persona, verdad? De una persona, ¿verdad? For any there is right who. Por eso es que escribo who. Paul, who starts singing at 15 is now very famous. Ahora, who right because they are talking about Paul. Yo escribo who porque estoy hablando de Paul. Jane, whose father is English, can speak English very well. You write the same, whose.
because they are talking about Jane. Tienes que tener en cuenta que yo escribo whose, esta cláusula relativa, porque estoy hablando de una persona. John guitar, which he bought in these 16s, is now worth a lot of money. Worth a lot of money. Ok, la guitarra de John, which. ¿Por qué escribo which? Porque estoy hablando de la guitarra de John. Estoy hablando de guitarra. No, lo principal acá es guitarra, no John. Ok, por lo tanto hablo de guitarra, por eso es que escribo which. Ok, that is very easy. Es muy sencillo. Ok, ok. Thank you so much. Muchas gracias, chicos y chicas. Ok, I wait your question for me.